Pero tengan en cuenta eso, para trabajar con un segmento de memoria, siempre van a utilizar auxiliares que les permitan direccionar ese segmento, ¿sí? Trabajar con una dirección fija no nos serviría. Por eso usamos el modo indirecto y posiciones auxiliares, posiciones que van a guardar las direcciones que realmente nos interesan. Y lo de la longitud, necesario para saber hasta cuándo repetimos este recorrido de memoria. Sí, gracias, profe. Dale. En el punto 1, la alternativa B, el primer rol es para obtener F y el segundo rol es para obtener el producto. Punto 1. Sí, decime. Disculpen que pase a otro punto. Quería tener una duda sobre el punto anterior que acaba de explicar. Sí, decime. Ese como mapa que tiene al costado, ¿lo tendríamos que hacer en el parcial también? Sí, conviene que lo hagan porque nos ayudan al momento de corregir a saber qué posiciones ustedes eligieron para que usen como índices o contadores o demás elementos. Y de paso a ustedes también los organiza, porque a veces están escribiendo esto y cambian de golpe las direcciones. Suponte vos me decís, yo elegí la posición 2 para que trabaje como contador, como longitud negativa. Y cuando llegan a esta parte, me ponen la longitud original. Suponete, acá se equivocan y ponen de nuevo la 6F. ¿Y qué va a pasar en ese caso? Como este va a ser un valor positivo, suponete un 5, si yo lo incremento se hace 6, 7, 8, 9, 10, en lugar de acercarse a 0, se aleja. Entonces ese bucle no se va a detener. Ya. Por eso les decimos, esto es conveniente para nosotros, al momento de corregir nos facilita mucho porque sabemos qué es lo que consideraron en cada caso. Y a ustedes, para que revisen cuando van asignando las direcciones si son las correctas, si son las que pactaron desde el principio. Entiendo, profe. Muchas gracias. Dale. Y lo otro que me decían era... 1B, alternativa 1. 1B, alternativa 1. Bien. Borran acumulador. Un primer desplazamiento que introduce el valor original de F sin modificarlo, ¿está bien? Luego el segundo, como tengo 12 ceros cargados, ¿okay? Hace un producto por 2 y guardan eso en memoria, ¿sí? El 2F que está acá. Y la segunda alternativa, vemos cómo plantear, se supone que haría lo mismo, borra, introduce el valor de F dentro del acumulador, guarda ese valor en la posición de memoria 20, en el acumulador y en 20 tengo el valor de F, lo sumo consigo mismo y vuelvo a guardar el valor actualizado. En ambos casos nos da 2F. Y la idea en estos primeros ejercicios es que ustedes se den cuenta que no hay una única forma de resolver cada problemita que se les presente en el trabajo práctico, ¿sí? Puede haber varias alternativas, dependerá de cómo se les ocurra plantear el problema. Tengan en cuenta cómo funcionan las instrucciones SFZ e ISZ, ¿sí? Son las que nos permiten tomar decisiones dentro de estos programas. Los jump son relativamente sencillos porque cuando los ejecuto nos permiten movernos a distintas partes dentro de un programa. Pero los que toman decisiones realmente son ISZ y SFZ, con sus pequeños saltos. Profe. Y decime. En el ejercicio anterior del 15, si da la casualidad de que me dieran que yo copie un segmento de memoria a partir de un valor dado, veo que ahí dice a partir de la... Acá dice a partir de la posición A0 como dato de arranque, ¿sí? Para que vos sepas de qué dirección vas a partir. Pero vos me decís,
¿Qué pasa si en el segmento original me dicen, arranca en 70, pero quieren que a partir, qué sé yo, del primer valor negativo copiemos, o algo así? Claro, que contenga la 0 y supuestamente a partir del, supuestamente inicia en 70, contiene la 0 y a partir de la 0 que empieza a guardar en otra dirección de memoria. No se podría hacer, ¿no? Sí, se podría, fíjate, pero habría que ver, suponte. Lo que pasa el contador, porque me tendría que dar al inicio y al final. Por eso, vos conocer tendrías que saber cuántos elementos tiene, porque si no, no podemos copiar indefinidamente, salvo que te digan que hay un valor de referencia. Eso también te puede ocurrir, fíjate. Suponete, no te damos esa información, no te decimos cuántos elementos tiene la lista. Arranca en, qué sé yo, pesos 40. ¿Sí? Y yo te digo, bueno, esto tiene 003, tiene 44, tiene 5C2, tiene, qué sé yo, un montón de valores. 330, y suponte, la única pista que te damos es que el último valor de la lista es uno en particular. Es el, por decirte algo, el FFF. Que lo único que te decimos es eso. Y lo que te pedimos es que, qué sé yo, cuentes los valores positivos del segmento, por decirte algo. Pero vos no sabés cuántos hay, ni siquiera sabés cuántos datos hay originalmente. Pero podemos hacer esto de detectar la presencia de este valor, y sí, se puede. ¿Cuánto? Lo digo. Claro, si me diera, por ejemplo, contar los valores negativos, ¿me dijo? Positivos, negativos, pares, impares, no da lo mismo, porque fíjate que la dificultad estaría en cómo me doy cuenta que llegué a esto. ¿Sí? Claro, pero esto sería lo misterioso para nosotros, porque vos no sabés cuántos elementos tenés. Lo otro, fíjate que se va a parecer a los ejercicios que vos ya conocés, sacando signos, sacando primer bit, último bit. Vos decime, ¿qué condición querés para los números? Los números nada más. ¿Cómo puede ser que sea negativo o positivo? Claro, positivo, negativo, pares, impares, ¿qué te interesaría? Que contemos, que suponemos. Negativos, impares. Negativos, impares, ok. Entonces acá, suponete, queremos contar negativos, impares. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Esta lista arranca en 40, inicio de lista, inicio de segmento, en pesos 40. Pero, profe, ¿me podría agregar otra condición? Que empiece en la 5C3. No, por eso te digo, fíjate, va a ser lo mismo que vos querés, solo que lo tomo como último elemento de la lista. Lo otro podría ser, vos me decís, ¿desde dónde empiezo a sumar? Entonces vos me indicás, bueno, yo avanzo en la lista hasta tal posición. No te preocupes, digamos, la idea va a ser la misma, Así de paso, después a ver si se te ocurre cómo plantearlo. Porque en lo que vos me decís sería avanzar sobre la lista hasta que encuentre este valor y a partir de ahí copiar. Claro, eso es. Acá lo que yo te digo es, vamos a copiar hasta que encontres este valor. Bueno. ¿Sí? Listo, entonces queremos contar valores negativos e impares desde el inicio del segmento, el segmento inicia en 40, no conocemos la longitud, solo sabemos que termina con este valor, entonces acá la dirección es desconocida, y ¿qué queríamos hacer? ¿No? Contar negativos e impares, este segmento inicia acá, desconozco longitud. Último dato, FFF. Eso es lo que, suponte, me dice el enunciado. ¿Cuáles son los auxiliares que voy a tener que definir? De entrada, el índice. Eso no me queda otro, ¿sí? Tengo que tener un índice de recorrido que empiece en 40. Contador de elementos. Una menos longitud no voy a tener. En este caso no la voy a tener. ¿Por qué? Fíjate que aquí, como desconocemos dónde vamos a trabajar, cuál es la cantidad de posiciones, no hay una referencia de longitud, esa variable no me va a hacer falta. Pero sí voy a necesitar un contador de negativos impares, que es el que voy a generar como resultado de la operación.
Ese lo puedo poner aquí también en la parte de las variables auxiliares. Pesos. Si no me dice dónde guardarlo, yo elijo una posición. Peso 01, contador de negativos impares. ¿Qué tengo que asegurarme? Como este va a ser un contador que yo voy a generar, debería iniciar en 0. ¿Sí? Eso lo hago al principio del programa. ¿Qué más me va a hacer falta? Quizás una posición que me refleje este dato. ¿Sí? Yo acá te doy un ejemplo, es FFF. Yo puedo usar una posición cualquiera, acá te voy a decir, este es 0,2. Aquí vas a tener guardado el último valor. ¿Sí? La idea será verificar, yo encontré este dato, que para nosotros será el FFF. Si lo encontré, ya terminé de procesar la lista. Si no lo encontré, sigo leyendo valores. Entonces me voy para acá. Como les decía, lo primero que solíamos hacer era trabajar con la longitud. Longitud no conocemos, listo. Entonces, ese paso no me va a hacer falta. Pero sí debo borrar el acumulador para iniciar mi contador de valores negativos impares de este segmento. ¿Sí? Ok. Entonces digo, bueno, eso sí lo hago. STA, pesos, y la posición 0,1 es la que funciona como contador de negativos impares. Luego de eso, ¿qué hacemos? Bien, tendríamos que analizar los valores de esa lista en función de las posiciones con las que vamos a trabajar. Recuerden, los datos están apuntados por 00. Vamos desde 40, 41, 42, 43, 44. Listo. Si bien el acumulador está en 0 en este momento, como yo voy a armar un buclecito en esta parte, necesito repetir la lectura, voy a volver a borrarlo. Entonces me dirán, pero ya está en 0. La macana va a hacer es que yo necesito volver aquí a leer un nuevo valor. Entonces, por eso vuelvo a duplicar esta sentencia. Listo, borro. ¿Qué hago? Sumo el primer valor que leo de esta lista. En este caso, yo digo, bueno, el valor está referido en modo indirecto, tengan cuidado con eso, modo indirecto, por 00. ¿Yo quiero que lo de 00? No, yo quiero 40, que está guardado en 00. Eso me permite llegar a 40, 41, 42, 43, listo. ¿Qué más hago? Una vez que yo leí el valor, me quiero asegurar, antes de avanzar haciendo el análisis de impar negativo, ¿es el último valor de la lista? Lo que estoy leyendo de acá, de este segmento, ¿coincide con este valor de comprobación? ¿Sí? Recuerden, ustedes habrán definido una posición que se supone nos indica cuál es ese último valor que está presente en este segmento, que nos dice, hasta ahí nomás tienen que sumar. Ok. Complemento, incremento, ¿y por qué hago esto? Quiero obtener la versión opuesta, ¿sí? Cosa que cuando sume los dos valores, me dé 0. Entonces, supongamos que el valor, ¿sí? Acá podrán haber puesto cualquier valor. Entonces yo digo, es 22. ¿Qué van a generar ustedes? Supongo que van a tener el 22 acá y acá. ¿Sí? ¿Qué va a generar ustedes para analizar esto? Me van a decir, bueno, yo voy a generar el menos 22. ¿Por qué un menos 22? Me interesa hacer la suma de estos dos datos y que me dé 0. Y con ese 0 yo me habré dado cuenta que son iguales y ahí termino el recorrido. Entonces, aquí lo que hago, entonces, leo el valor del segmento, creo la versión negativa y lo sumo ¿con quién? Con mi valor de referencia, con la posición peso 0,2. ¿Sí? Acuérdate, acá leo un valor del segmento. Y aquí comparo, digamos, con 0,2. Último dato del segmento. ¿Sí? Recuerden, ustedes tienen guardado ese valorcito porque quieren saber hasta cuándo tienen que leer. Si eso nos da 0, ustedes me dicen, ya está. Encontramos el último valor, no tenemos que hacer ninguna operación, terminó el recorrido, guardamos los resultados. Ahora, no lo encontré, tendría que seguir leyendo posiciones, analizando si son negativos impares y contar. Bueno, pero ¿cómo me doy cuenta que esa diferencia de datos me dio 0? Ahí es donde les decimos, si eso les da 0, nosotros no tenemos ninguna instrucción que pueda detectar ese 0. ¿Sí? SFZ analiza bits separados, ¿sí? Analiza los bits que ustedes extraigan del registro acumulador. ¿Y cuántos bits tiene un 0? Tiene 12. Entonces,
Con SFZ sería como, se podría llegar a plantear algo, pero excesivamente largo. La otra instrucción que toma decisiones es ISZ, ¿sí? ISZ. ¿Qué hace ISZ? Toma una posición de memoria, le suma 1, y si eso le da 0, salta. Y si le da cualquier otro valor, si m más 1 te da un valor distinto de 0, sigue normal, ¿sí? Toma la siguiente instrucción. Entonces digo, bueno, esto podría llegar a servirme. La macana es que si yo tengo un 0, si lo que yo obtuve al hacer este cálculo fue un 0 y le sumo un 1, lo que obtengo es un 1, no un 0. Entonces estaría en esta situación. Ahí es donde nosotros vemos lo de transformar ese 0 en un menos 1. ¿Por qué? Porque al sumarlo con el 1 del ISZ, les da el 0 que les permite saltar, detectar que realmente encontraron un 0. ¿Sí? Ese es el truquito que hacemos nosotros, transformar un posible 0 en menos 1. ¿Cómo se consigue? Simplemente invirtiendo los dígitos. ¿Sí? Yo sé que un 0 está compuesto exclusivamente por 12 ceros. Si solo hago la inversión, si solo aplico CTA, se convierte en todos unos, y todos unos es un menos 1. Ok, listo. Entonces, una vez que completo esto, digo, invierto, ¿sí? Invierto todos los bits, ¿sí? La idea es que se convierta en un menos 1. Si es otro valor, si la diferencia, les digo, cualquier otra cosa, nunca van a generar un menos 1. Es el único caso en el que haciendo la inversión obtenemos un menos 1, ¿sí? A partir de un 0. ¿Qué voy a hacer con eso? La idea es analizar con ISZ si lo que tengo aquí es un menos 1 que incrementado se hace 0. Esa operación no se puede hacer en el acumulador, siempre se hace en memoria. Listo, elijo una posición auxiliar, cualquiera, qué sé yo, acá está la 10. Ahí voy a guardar, ¿sí?, mi cálculo auxiliar. Entonces, guardo en la posición 10 esto que acabo de generar, este menos 1 ficticio, si es que parto de un 0. Si no, será cualquier otro valor. Y aplico ISZ. ¿Qué puede pasar? Si se me hace 0, con la suma, salta. Y si no, toma la siguiente acción. ¿Sí? Que es lo que decíamos recién. Ok. Si salta, es porque ustedes encontraron el valor, ¿verdad? Encontraron el valor prohibido, el valor que cierra el recorrido, el último dato de la lista. Acá ustedes me dicen, bueno, nos vamos al fin. ¿Qué será el fin? Supongamos que lo pongo por acá. HLT. Ya está. No hago más acciones. Se acabó el programa. Ahora, si no es así, ustedes me dicen, bueno, tendremos que ejecutar esta acción. ¿Y qué sería esa acción? Y bueno, si hay elementos válidos todavía, yo tendría que analizar si es un negativo y es impar e incrementar mi contador de negativos impares. Y si no, paso de largo a la siguiente posición, a la 41, a la 42, 43, 44, 45. ¿Sí? La idea es seguir leyendo este segmento, hasta que en algún momento encontremos ese valor misterioso que nos deja salir. Pero todo eso, acá no lo puedo hacer, es muy chiquitito, fíjense, es lugar para una instrucción. Entonces digo, pongo salto. Salto para contar. ¿Sí? Vengo acá, entonces continúo por aquí, contar. Y como en realidad el dato me quedó modificado, fíjense ustedes, lo leyeron, lo complementaron, lo mandaron, digamos, capaz que me conviene volver a leer. Yo ya sé que no es el último dato de la lista, entonces lo vuelvo a leer, ¿sí? Como para no complicarme en cuanto al análisis, en cómo revertir la operación que le apliqué. Borro de nuevo, leo otra vez el dato, pero ya con la certeza que no es el último de la lista, y hago este análisis. Primero quiero saber, supongamos si es negativo. Hago la extracción de signo. Extraigo usando un rol, analizo con SFZ, y ustedes me dicen, bueno, SFZ, ¿qué hace? Verifica si lo que saqué fue un 0 o fue un 1. Si fue un 0, hace un pequeño saltito. Si fue un 1, se toma la próxima instrucción normalmente. Entonces me dicen, bueno, como fue positivo, no lo tengo que contar. Entonces acá puedo hacer un jump, avanzar, seguir, continuar. ¿Por qué? Porque se supone que yo tendría que tomar un nuevo elemento de la lista. Este, como es positivo, no me interesa, no lo voy a contar. Ok.
Entonces, supongamos, sigo haciendo lugar por acá, quiero avanzar en esta lista. Me dicen, ¿cómo avanzo en la lista? Simplemente actualizando el valor del índice. Aquí no hay longitud, fíjense, desconocemos la longitud. Entonces digo, bueno, ISZ, ¿de quién? ¿Y cuál es la posición que trabaja como longitud? Me fijo en el dibujito, la 00, ok, pesos 00. Y luego de eso, y vuelvo, ¿a dónde? A leer un nuevo dato. Vuelvo hasta acá, ¿sí? Acá voy a tener bucle, supongamos. ¿Por qué? Necesito, por cada valor que recupere de la lista, verificar si es el último valor, para que ya no tengamos que leer más posiciones, y si no es el último valor, ahí hago el análisis de negativo impar. Ok. Entonces digo, vuelvo hasta bucle. ¿Qué me quedó en el medio? Yo digo, si esto es, como era positivo, no lo analizo, ¿sí? Me salto acá, avanzar. ¿Qué era avanzar? Tomar el próximo valor de la lista. Incremento índice y vuelvo a repetir todo. No actualizo longitud porque no tengo longitud, ¿sí? Recuerden eso. Ahora, volviendo aquí, esto es negativo. Negativo sí me interesa. Si es negativo, voy a verificar si aparte es impar, que es la otra cuestión que quiero contar. Listo. Digo, ok. Me voy a jump impares. ¿Qué sería acá nomás? No me voy a ir muy lejos. ¿Y qué hago en impares? Y bueno, ahora tengo que verificar si el valor es impar. Ya sé que es negativo, lo restauro, ¿sí? Le vuelvo a depositar el signo y hago otra rotación más para extraerle el último bit. ¿Sí? Aquí. Restauro el valor, le devuelvo el signo. Y le extraigo el último dígito, el que me dice si es par o impar. ¿Y qué hacen? De nuevo, un SFZ, porque ustedes quieren analizar qué ocurre. Ok. SFZ, y me dicen, esto puede saltar, si encontró un 0, lo que significa que el valor era par, o puede, en el caso de ser un valor impar, contarlo. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo hago? Digo, si es impar, cuento, no hay duda. ¿Y cómo puedo contar? Incrementando esta posición de memoria, la 0,1. Ahora, si no, directamente tendríamos que irnos a avanzar. ¿Sí? No pasa nada. Ok. ISZ, pesos 0,1, que es mi contador de impares. Y si es par, lo ignoro. Así que ignorar lo que significa. Avanzar sobre la lista. Ah, listo. No hago nada más. Agrego esto. Avanzo un próximo valor de la lista. Fíjense, incremento el índice. Acá en impar estoy incrementando el índice. Y voy a bucle. ¿Qué es bucle? Leer un nuevo valor de la lista. Determinar si es el último. Si es el último, ustedes finalizan el programa. Si no es el último, hacen el análisis de impar negativo. Si cumple, cuentan. Si no cumple con los dos criterios, saltan al próximo valor. Pero siempre verificando que no sea el último. ¿Sí? Sí, profe, también lo planteé casi similar al que hizo usted, pero si en caso hubiera valores repetidos, el 22 se repitiera en otra parte de la memoria. Nada, fíjate, pero se supone que vos me decís, este es el último valor de la lista, no debería estar repetido si es el último, si es el que vos utilizás como criterio para finalizar. Porque si está repetido, la lista se terminó antes. Claro, a eso me refería. Dado si el número está repetido en varias líneas, pero yo necesito sí o sí
un determinado segmento de memoria, ahí me tendré que dar el primero y el último valor. No, no se podría. Yo también hice esa comparación de, si lo hago a 0, entonces en memoria saldría y no me contaría el resto de los demás valores. Claro, de poder se puede, fíjate, solo que yo tendría que quizás controlar. Suponte, vos me decís, yo sé que el número se repite 4 veces. Cuando llego a la cuarta repetición se acabaron los datos de la lista. De poder se puede, pero tendremos que hacer algunos supuestos. Aquí estoy asumiendo que está una sola vez y que la vez que aparece es porque se acabaron los datos. Y fíjate que solo haciendo esa suposición se nos hizo largo el recorrido. Sí, sí. Yo también lo planteé casi similar y por eso no lo entendía el 15 y ahí como que me mareé ya. Pero bueno, también hice la suposición de que se hubiera repetido, no esa suposición que usted hizo de que lo modifica, que lo complementa, incrementa un valor y le suma el -1 a ISZ, daría 0 y saldría del programa. Pero ¿qué pasaría si ahora se repitiera ese elemento? Entonces ahí como que... Claro, fíjate, con lo que vos decís que podría repetirse, tendríamos que saber cuántas veces se puede repetir y cuántas vos vas a permitir. En ese caso tendrías un segundo criterio al que también habría que hacerle algo parecido, porque yo digo, cuando llegue a 4, ahí me tengo que detener. Sí. Bien, perfecto. Bueno, gracias. De poder se puede, solo que se te pase más largo todavía. Sí. Bien, perfecto, gracias. Dale. Bueno, profe, quería hacer 2 consultas. Sí, decime. Primero, relacionado a lo anterior, en el parcial, ¿nos van a dar en ejercicio con ese tipo de dificultad? No, eso lo propuso él, fíjate que ni en el práctico está. Está bien. Claro, y como él lo propuso, dije, bueno, ya está, lo vemos para que vean que se puede, ¿no? No es nada imposible. Lo único que, fíjate, acá te implica utilizar esto de la comparación, que eso es lo que está bueno. Utilizo la comparación con un valor para determinar hasta dónde puedo llegar. Porque la otra parte de recorrido es común, fíjate. Esto es lo de siempre. Pongo condiciones de salto, simplemente para identificar un valor cumple con el criterio de ser impar y a la vez ser negativo, entonces lo cuento, no cumple con algunas, avanzo al próximo de la lista. ¿Sí? Pero esto es como que integra dos ejercicios distintos acá, porque esta parte de comparación nosotros normalmente les pedimos cuenten las veces que aparece tal valor. Entonces ustedes usan este pedacito de código para verificar si están los dos valores iguales o no. Pero eso lo propuso él, yo no tengo la culpa. Ya entiendo, por favor. Y quería saber si, por último, podría hacer el ejercicio 11. El ejercicio 11, a ver. Escriba un programa que, dado los valores almacenados en las direcciones 1, 2, 3, determine cuál es el menor y almacene en la posición 0, 0 ese valor. ¿Sí? Queremos saber cuál es el menor de 3 datos. De nuevo, un análisis que nosotros estamos acostumbrados a hacer en alto nivel de forma sencilla, pero que aquí va a requerir algo más. Ustedes normalmente cuando trabajan con 3 valores, hacen una serie de comparaciones en alto nivel. Dicen, pregunto, si A es menor que B, por verdadero pregunto si A es menor que C, y con eso ustedes me dicen, el menor es A. Y ya está. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si de entrada eso no se cumple? Entonces ustedes vienen por acá y me dicen, pregunto, como esto no se cumple, B es más chiquito. B es menor que C. Y en este caso, B es el menor. Y si eso no se cumple, es porque C es el menor. Y en este otro lado, si esto no se cumple, era C el menor. ¿Sí? Ese sería el análisis que haríamos en alto nivel si podemos comparar directamente los valores.
¿Qué pasa cuando yo trabajo con las instrucciones de esta arquitectura? No hay instrucciones de comparación, pero sí lo que puedo hacer es plantear diferencias y analizar el signo de esas diferencias. Entonces, ustedes me dicen, este es A, este es B y este es C. Lo hagamos para 2 primero, para que se entienda. Digo, 3 y 5, 5 y 3, y supongamos 3 y 3. ¿Qué pasaría? Resultado de esto. Digo, planteándolo como la diferencia entre A y B. 3 menos 5, menos 2. El de abajo, 2, y el último, 0. ¿Qué veo aquí? No me voy a centrar tanto en el numerito que me da, me voy a centrar en el signo que obtengo. En el primero fue negativo. En el segundo fue positivo. Y en el tercero, digamos que podremos considerarlo como positivo. Sabemos que es 0, pero si yo solo me fijo en el signo, veo un 0 y asumo que es positivo. ¿Qué puedo deducir de esto? Tengo 3 y 5, son los valores, supongamos que están en memoria, ustedes calculan la diferencia entre los dos y obtienen una diferencia negativa. ¿Qué es lo que voy a asumir con esto? Como yo estoy restándole al primero el segundo, si el resultado es negativo, acá puedo decir que B es mayor. ¿Sí? Fíjense, ¿cuál de los dos es más grande? Determinó el signo. Como yo estoy restando A con B, digo, el que tiene el signo negativo, digamos, puesto, es B. Ok. Hago la diferencia, por lo tanto, si el resultado es negativo, puedo decir que B es el mayor. O lo contrario, que A es el menor, ¿sí? Puedo sacar cualquiera de las dos conclusiones. Cuando tengo el otro caso, 5 menos 3, me da positivo. ¿Qué significa? Que me dé positivo de resultado indica que el primer valor era más grande que el segundo. Aquí A es mayor. O lo contrario, como me dio positivo, sé que B es menor. Y si me da 0, fíjense que puedo tomar la misma suposición de hace rato. A es mayor. 3 igual a 3, ¿sí? Me va a dar el resultado correcto cuando yo llegue al final del programa. Pero si me preguntan, si en el programa me preguntan específicamente por los iguales, ahí sí tendremos que hacer un análisis adicional. Ahí plantearlo de A igual a B. ¿Sí? Que no se va a basar solo en el signo, no me alcanza con el signo para eso. Pero si me pide el menor o el mayor, analizando que es positivo o negativo, ustedes pueden darse cuenta de cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. Vuelvo para acá. Ya teniendo en mente eso, nos piden analizar 3 valores, ¿verdad? Dice, sí, lo de la posición 1, 2 y 3, para saber cuál es el menor. ¿Cuál es el más chiquitito? Borro, ¿sí? Lo primero es limpiar el acumulador. Tomo el contenido de alguna de las posiciones. Supongamos que las voy leyendo en orden. ADD, peso 0,1. Estoy tomando el primer valor y a este lo voy a hacer negativo. CTA e ITA. Y lo voy a sumar con el de la segunda posición. Pesos 0,1. 0,2, perdón. Segunda posición. Listo. Aquí yo obtuve un resultado. En función del signo de ese resultado me puedo dar cuenta de cuál es el más grande y cuál es el más chico. Entonces voy a hacer una extracción de signo, una rotación a izquierda, un SFZ, y SFZ me va a permitir a mí darme cuenta, en base al signo que hayan obtenido, de cuál de los dos valores es mayor o es menor. ¿Sí? Recuerden, F en 1 no hace salto, toma esta instrucción. Y F en 0 ejecuta el salto. ¿Sí? Hace este pedacito. ¿Qué representaría para nosotros? Esto es resultado negativo. Y este es resultado, digamos que positivo. Si yo tenía, ¿sí? Ahí vamos a suponer algo. Aquí yo tenía un 5, lo complementé, generé un menos 5, y le sumo el 3 de la posición 2. El 3 de la posición 2. ¿Qué pasa aquí? Resultado final de esto, menos 2.
haríamos esto, ¿sí? Resultado negativo. ¿El resultado negativo qué significa? Que el valor 1 fue más grande que el valor 2, ¿sí? Porque fíjense que a ese lo convertimos en negativo. Y si le ganó, ¿cuál es el menor? El menor es el de la posición 2, ¿sí? Entonces acá, jump, ¿sí? Podríamos saltar a una parte del programa que sea menor 2. Ahora, si eso no se cumplió, es porque el menor es el 1, ¿sí? Por aquí ustedes tendrían, como el resultado fue positivo, supongamos que acá yo tengo un 1, se convierte en menos 1, y se lo resto a 3, esto se queda en 2, positivo. ¿Quién ganó? ¿Quién es el más grande en este caso? El segundo valor, por lo tanto es el primero. Aquí, el menor es el 1. Y si el menor es el 1, bueno, ya procederíamos a compararlo con el otro valor, con el que sigue en la lista, ¿sí? Dejo pendiente lo de menor 2. Entonces, acá yo sé que el menor es 1, ok. Vuelvo a borrar, sumo nuevamente, peso 0,1, ¿sí? Porque lo quiero comparar con el otro valor. Lo complemento, incremento, y lo sumo el tercer valor. Y el análisis va a ser el mismo. Fíjense, quiero hacer la diferencia de nuevo entre estos dos datos y en función del resultado que obtenga, me daré cuenta de cuál es el mayor y cuál es el menor. Extraigo signo, aplico SFZ, ¿sí? Esto es lo que nos quedó pendiente. Digo, bueno, si salta, porque encontré un valor positivo, aquí el menor sigue siendo 1, ¿sí? Pero si no salta, porque el resultado le dio negativo, el menor es 3. ¿Sí? Ok. Entonces digo, perfecto. Si el menor es 1, y acá prácticamente se termina el programa, puedo borrar el acumulador, leer el valor 1 puro como está, ¿sí? Y guardarlo en la posición de resultado. Qué sé yo, en la posición 22, por ponerle algo. Y ahí termina el programa. Ahí detecté el menor, ¿sí? ¿Cuál es el menor en este caso? 1. Pero, ¿qué ocurre si yo tengo como menor 3? ¿Sí? Ya está comparado con el anterior. Entonces va a ser algo similar a esto. Salto a guardar menor. Digo, guardar menor 3. Vengo hasta acá. Borro el acumulador. Sumo en este caso el valor 3 de la lista, de las posiciones. Guardo eso en 22. Y termino el programa. ¿Y qué caso me falta? Bueno, el caso en el que se comparen 2 y 3. Eso nos quedó pendiente. Ok. De estos, el menor, fíjate, aquí nos quedó colgadito, el menor 2. Vamos a tener que repetir algo similar a esto. Sería ideal poder reutilizar esta porción del código, ¿sí? Para trabajar. Pero por el momento lo dejemos larguito. Me voy hasta acá, hasta menor 2. ¿Qué hago si el menor que obtuve de la comparación del primero y el segundo no fue el 1, sino fue el 2? Vengo acá. Entonces digo, otra vez leo un dato de memoria. Lo que hago es cargar en este caso el valor de la posición 2. Lo complemento, lo incremento. Recuerden, estos dos son los pasos para generar la versión negativa. Y ahora lo sumo con la posición 3. ¿Qué ocurre en ese caso? De nuevo, hago la extracción de signo, analizo qué pasó con ese signo. Si la diferencia me dio negativa, f es igual a 1, significa que 3 es el más chiquitito, ¿sí?
porque fíjense, este lo estoy considerando positivo y este lo considero negativo. Si este me dio resultado negativo, porque 2 fue más grande que 3. Listo. Entonces, digo, bueno, tranqui, voy a guardar menor 3. ¿Sí? Pues ya lo tengo armado, fíjense, puedo reutilizar eso, menor 3. Vengo hasta acá. Uso esto, guarda el valor 3 en la posición de memoria mínima y termina. Ahora, no es el 3, es el 2. ¿Ok? Sé que tengo que borrar, leer el valor 2 como estaba, el original, digamos, porque acá hicimos un cálculo, y eso sí lo guardo en la posición 22. Y de ahí, ustedes terminan el programa. Ya está. Y ese sería, digamos, el análisis general. Ustedes podrían, desde un principio, establecer algunos de los valores como mínimo, cosa de preguntar en esta parte, generalizar el código para que esto sirva para 2 casos, ¿sí? Para integrar estos 2, porque fíjense, es el mismo código en uno solo. Si lo hacen más larguito, mientras esté bien analizado, no habría problema. Ya, entiendo, profe. Creo ¿Sí? que me queda un poco más claro. Muchas gracias. Dale. Vean eso, ¿sí? Nosotros no tenemos operaciones de comparación. ¿Qué es lo que se puede hacer? Sumas y restas, ¿sí? Los signos que pueden obtener de esas operaciones sirven para que ustedes hagan el análisis de mayor y menor. Profe, Sí, decime. cuando nosotros etiquetamos y bueno, como usted le va poniendo nombres a diferentes partes del programa, Sí. sería como si estuviésemos creando funciones en programación, ¿no? No llegamos a tal punto, porque en realidad lo de las funciones se puede ver en ensamblador y es más complejo todavía, pero va por ese lado, porque fíjate que vos podés ir a esta porción de código, ejecutarla, y si hace falta, podrías volver. Esa sería la diferencia con los módulos. Cuando vos ejecutas un procedimiento, una función, termina y vuelve al punto de partida. Cuando vos utilizás estas etiquetas, estos saltos, podés ir y no volver. Bien, gracias. Dale. Pero bueno, recuerden, las etiquetas son para que ustedes identifiquen qué partes del programa quieren acceder, ¿sí? En realidad serían direcciones de memoria, pero con las etiquetas se facilita la escritura del programa para el desarrollador. Hola. Sí. Consultar el punto 19. 19, dame un segundito. ¿Quiere que comparto pantalla? Tengo planteado. Dale, bárbaro. Deja un segundito. Acá. Allí creo que se ve. A ver, ahí te digo. Uy. Ahí va queriendo. Listo, ahí se ve. Dice, dado el segmento de memoria que inicia la edición 10, cuya longitud se especifica en la posición 0F, segmentos de memoria son iguales. En caso afirmativo, almacena en 0, lo puse como resultado. O si existe al menos uno diferente, almacena 0, 0. Listo. Lo que planteé es agarrar el primer valor y compararlo. Bien, ese va a ser tu referencia. Perfecto. Bueno, el pequeño, digamos, que el flujo que hice es analizando lo que es el incremento de la menor longitud. Si es 0, si en caso que fuese un solo único valor, ya sería 0 y ya me asignaría el 001. Son igual, hay uno solo. Perfecto. Bueno, en caso que no fuesen, que haya más valores, voy a tomar el primer valor, incremento el índice y comparo, veo si es igual el primer número con el que haya tomado, digamos, si hago uno tercero. Si son iguales, va a volver lo mismo, va a seguir comparando. Okay. Y si son distintos, ya directamente va a fin, porque ya está inicializado. Claro. Bien. Perfecto. Complemento, inicializo el resultado, tomo la longitud, lo complemento, obtengo la menor longitud,
y ese Z incremento la menor longitud, y si es 0, o sea que ya haya terminado, va a incrementar el resultado, lo pone en 1 y va a fin. Si es distinto, vaya a comparar. Ajá. Toma el primer elemento del 10. ¿Qué dice? Sí. Porque tomás un elemento de referencia. Sí. Lo Complementás, incrementás. segundo. Perfecto. Dejas actualizado tu índice para no comparar con la misma posición. Sí. Perfecto. Y lo complemento y lo guardo en OC, no un auxiliar. Perfecto. Listo. Verifico si son iguales. Van iguales. Vuelve a tomar 100 a hacer lo mismo. Actualiza la cantidad de elementos y sigue la comparación si no se le acaba la lista. Ahora, en el caso si son distintos, ya directamente iría fin. Y fin te deja el valor 0 inicial, que indicaría que son distintos, que hay por lo menos un elemento distinto en el conjunto. ¿Sí? Sí. Tal cual. Esa era la idea. Ok. No sé si tienen alguna otra duda con algún ejercicio de este tipo, alguna variante de los ejercicios. Lo primero es dominar recorrido de segmentos de memoria. Recuerden los elementos básicos que van a aparecer. Longitud. Implica que cada vez que ustedes inicien un nuevo recorrido, esas se tienen que actualizar. Incrementarse el índice, decrementarse la longitud, y la longitud es la que se puede hacer 0, porque ustedes van a trabajar con una versión negativa para terminar los recorridos. Después los otros problemitas donde tenemos más bien como cuestiones de comparación, fíjense, cuando necesitan hacerse comparaciones, ustedes se tienen que basar exclusivamente en sumas y restas para evaluar los resultados de esas comparaciones. Como veíamos un rato, el tema lo que evaluar qué pasa con la suma de esos elementos. Por ejemplo, no hay un factor igual que nos permita hacer entre respecto a negativo. Profe, disculpe. No se le escucha nada, digamos, se le escucha muy robótico, como si tuviera mal Wi-Fi. Y eso que estoy no sé si soy el único. Con el cable, te digo. A ver, espera. Allí. Hagamos una. Déjala desconectable. A ver. Voy a presentar un segundito. ¿Ahora mejor? Creo que sí, profe. Ahí verán. Se va a notar clarito. Listo. Les decía que traten de analizar los ejercicios con esquemas, con esqueletos, para que les sea más fácil después rellenar las estructuras. Lo de que es recorrido, básico. Determinación de longitud, actualización de índice, actualización de longitud, y se hacen el mapita a la par, de manera de siempre tener las direcciones con las que están trabajando a mano para verificar, estoy accediendo a la dirección correcta para hacer la operación,
Estoy manejando el índice como índice, estoy accediendo correctamente a los datos. Y en cuanto a la toma de decisiones, dependiendo del tipo de programa que les toque desarrollar o leer, tengan en cuenta, aquí no hay comparaciones, lo único que puedo hacer es sumas o restas, y a lo sumo extraer el primer bit o el último bit de un numerito. En cuanto a comparaciones, si tengo que verificar si dos valores son iguales, o si un valor es 0, lo que hago es valerme del ISZ, pero con el truco del -1, ¿sí? Traten de llevar esa comparación o lo que les pida el enunciado a un valor -1 que el ISZ sí pueda detectar. Fíjense que en una operación de búsqueda, por ejemplo, ustedes tenían un valor como criterio, recorren una estructura y se detienen al momento de encontrarlo. Bueno, eso se puede hacer tranquilamente en los programas de ensamblador, pero como nosotros no tenemos comparación de igualdad, ¿qué hacemos? Diferencia entre los datos y verificamos si esa diferencia resultó 0 o no. La macana es que el 0 no lo podemos analizar directamente, por eso lo convertimos en versión -1. Ese -1 con un ISZ sí se detecta. Entonces, adaptaciones de ese tipo ustedes van a tener que hacer en todos los ejercicios, porque en alto nivel las cosas que se pueden hacer fácilmente, en bajo nivel requieren de varios pasos. Volviendo al tema de la búsqueda. Bueno, ustedes me dicen, yo tengo que hacer una búsqueda de un valor dentro del segmento. Puedo tomar cualquier posición. Quiero buscar lo que hay en A0 dentro del segmento que arranca en 70. Ese es mi criterio. Quiero saber si ese valor está presente o no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? De entrada, conozco el segmento, ¿sí? En el enunciado me dirá, arranca en tal posición, su longitud está en tal lugar, los elementos clásicos de recorrido. Borro, creo la versión negativa de la longitud si es que la conozco, tomo el valor, en este caso, de 6F, creo la versión negativa y la guardo en algún lugar. Supongamos que mantengo esto de la posición 2. Ok. Lo primero verifico, ya tengo menos longitud. Ok. Ya con eso me quedo tranquilo en cuanto a cómo controlar la cantidad de repeticiones. Más adelante en el programa, para que esto termine en algún momento, yo sé que tiene que haber una actualización de esa longitud, un ISZ de peso 0,2, donde yo decremento la longitud de la lista. En el momento que se haga 0, ustedes saltarán al final del programa. Y si no, me dirán, hay que repetir. ¿Qué es lo que vamos a repetir? Y bueno, por acá, no sé exactamente en qué lugar, repetimos algo, un conjunto de operaciones. ¿Qué más tengo que tener en cuenta? Depende del objetivo que vayamos a realizar. Entonces digo, bueno, quizás me hace falta trabajar con una posición auxiliar. Digo, bueno, la FF va a ser auxiliar, ¿sí? Para cálculo. ¿Y qué más me hace falta? Digo, esto es una búsqueda. Yo sé que este es el valor que voy a utilizar para buscar. Ok, no hay problema, esa posición ya está definida. Que tengo un índice para recorrer esto, que tengo la longitud almacenada en 0,2. Por el momento, aparentemente no me hace falta nada más. Ok, vuelvo aquí. Tengo que empezar a leer los datos, ¿sí? Borro. Leo el primer dato de la lista. Lo primero que me fijo, si tengo que acceder a un segmento de memoria, voy a tener que utilizar el modo indirecto, ¿sí? Para manejar el contenido del segmento. Digo, bueno, ADI, pesos, ¿y cuál era mi índice? Reviso en mi mapa, en mi dibujito. Ah, el índice estaba en 0,0. Listo, vuelvo acá. Una vez que tengo ese valor, yo sé que quiero hacer una comparación
Si fuese análisis de negativo, positivo, impar o par, hacen una rotación extrayendo el primero o el último de los bits, ya pueden hacer ese análisis. Pero cuando quieren saber si dos valores son iguales, ¿sí?, o si uno es mayor que otro, van a tener que operar algo en el medio. Aquí yo digo, bueno, complemento. Hago un CTA primero, que invierte toda la serie de números, y luego lo incrementan en 1. ¿Para qué obtengo la versión negativa del valor que acabo de leer? Porque lo quiero sumar con esto, con el valor fijo que hay en la posición A0. Y eso se hace en modo directo. Esa posición es conocida, ¿sí? Esa no es una dirección, esa es la posición donde está el dato. ¿Para qué hacemos esta diferencia? Queremos saber si lo que hay en la posición indicada por el índice es igual a la posición A0. Esa es nuestra intención. Nosotros sabemos que como esto se está resolviendo como una diferencia, el resultado para valores iguales es 0. Y para cualquier otro caso, un valor distinto de 0. Okay. Suponiendo que si nos dio 0, yo lo voy a invertir, ¿sí? Todos los dígitos del 0 los voy a cambiar. Esto es 0, 0, 0, 0, 0, 0, supongamos, y la idea es convertirlo a 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Hecho de esta manera, el 0 se transforma en un menos 1. Falso, pero menos 1 al fin. ¿Y por qué necesito el menos 1? Mi intención es aplicar ISZ. Y el ISZ incrementa una posición de memoria, y si tras el incremento encuentra un 0, hace un salto. Nosotros queremos determinar si hace falta o no saltar, ¿sí? Si es adecuado o no hacerlo. Ok. Listo. Con el menos 1 ficticio que generamos aquí, en teoría, si venimos de un 0, guardamos esto en una posición auxiliar, cualquiera. Yo definí la FF como auxiliar en este momento. Eso es FF. ¿Qué pasa entonces? Ahora aplico ISZ, ¿sí? No puedo hacerlo antes porque ISZ trabaja en memoria, jamás con el acumulador. Incremento esa posición. Si el resultado del incremento le genera un 0, saltan un lugarcito. Y si no le genera un 0, toman la siguiente instrucción normalmente, ¿sí? En este caso, si ustedes me dicen, bueno, se logró, ¿sí?, detectar el 0, es porque encontré dos valores iguales. Y si hay dos valores iguales, esto significa que el dato sí existe. Y como es una búsqueda, no es necesario completar el recorrido del segmento. Yo podría detenerme aquí, podría saltar al final, ¿sí? Podría saltar a la parte del programa donde puedo decir existe. Entonces, supongamos que por aquí tenemos existe. ¿Cómo lo vamos a marcar? Guardaremos un 1 en una posición de resultado o el valor que nos indique el enunciado, ¿sí? Supongamos que en la posición 3, aquí hago un borrado, un incremento, y guardo en la posición 3 un valor 1. Podría plantearlo de otra manera más cortito todavía. Pero supongamos que con esto existe. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre si no son iguales? Y bueno, si no son iguales, yo directamente tendría que leer otro valor del segmento, seguir avanzando. De 70 pasaré a 71, 72, 73. Si encuentro el dato, puedo terminar mi recorrido indicando que sí estaba. Y si no lo encuentro, habré leído todas las posiciones. Acá, ¿qué indico? Supongamos, digo, bueno, como no existe, como no lo encontré todavía, voy a seguir o avanzar. ¿Qué es avanzar o qué es seguir? Incrementar la longitud, pero antes de eso digo, si yo decremento la longitud, pero no actualizo el índice, no avanzo realmente. Entonces, ISZ, eso 0, 0. Incrementar índice, ¿sí? Necesito estas dos para moverme en un segmento. Siempre van a encontrar
la actualización del índice y el decremento de la longitud para controlar cuántas repeticiones hacer. Listo. Entonces, hago esto. Supongamos. Rehacer, veamos. Ahí está. ¿Y qué pasa si se nos acaban los elementos? Se les acaban los elementos porque ustedes recorrieron todo el vector y el dato no existía. Entonces, supongamos aquí hacen un CRA, borran el acumulador, ponen en 0 la posición 3 y me dicen, tendremos que terminar el programa. No hacemos nada más. Detengo las acciones. HLT. ¿Sí? Entonces yo digo, perfecto, hice el recorrido completo, terminé de revisar todas las posiciones y nunca encontré el dato. Como nunca lo encontré, dejo esa posición en 0, suponiendo que me indica que eso es el resultado de no encontrar el valor. Y solo cambia 1 si en algún momento lo encuentro. ¿Sí? Ahora, ¿esto lo puedo hacer más cortito? Y sí, podríamos dejar inicializada la posición correspondiente y resumir pasos. Como ustedes al principio borran el acumulador, acá vamos reescribiendo un poquito, me dicen, yo ya tengo estos pasos armados que crean la longitud negativa. Yo ya tengo un 0 definido desde el principio del programa que podría aprovechar para iniciar la posición de resultado. ¿Cuál es la posición de resultado? Y hemos puesto, creo que la posición 3. Listo. Acá creo como una inicialización de esa posición. Peso 0,3 en 0, valor no existe. ¿Sí? Yo supongo eso, no existe el valor, y en todo caso voy a demostrar si lo encuentro. Avanzo un poquito, me vengo para acá. Esto se mantiene, ¿sí? La mayor parte de esto. A ver si acá. Borro el acumulador, tomo el valor de la posición, hago la diferencia con el dato, guardo la versión modificada, recuerden, solo aplico la inversión de dígitos, y controlo si eso me indica que existe o que no existe. Si existe, nos íbamos al final, ¿se acuerdan del programa? Y si no existe, deberíamos seguir. Entonces, me copio esta parte. Uy. Digo, no existe, incremento el índice, decremento la longitud, y al terminar, ya no me hace falta esto, porque está inicializada la posición de memoria que representa el resultado. Ahora, me doy cuenta que el valor ya existe. Puedo saltar a esta parte. Y en vez de hacer un incremento y un decremento, directamente hago un ISZ de peso 0,3 y termino el programa. Incluso, si ustedes me dicen, un valor distinto de 0 es lo que determina que el valor sí existía. Con 0 no existe, con un valor distinto de 0 sí existe. Entonces, acá mismo podríamos poner el incremento y de paso me serviría como contador de repeticiones del valor dentro del segmento. Y quedaría más cortito todavía. ¿Pero qué tengo que tener presente? Longitud, índice y actualización de longitud. Comparaciones, depende del caso. Aquí me interesa saber si dos valores son iguales, hago su diferencia y trato de detectar el 0 que genera esa diferencia. ¿Cómo se detectan los ceros? Lo invierto para convertirlo en -1 y uso el ISZ como recurso para incrementar ese valor y generar un salto o no en función de lo que obtengo. Y se van a dar cuenta que todos los ejercicios repiten el mismo conjunto de pasos. Porque no hay demasiados elementos dentro de la arquitectura para que puedan hacer estos análisis.
Ya sé que se debe. Bien, no sé si tienen alguna otra duda, algún planteo que ustedes hayan hecho. Tengan en cuenta que esto es basarse en lo que conocen de programación y tratar de trasladarlo a un conjunto reducido de operaciones. Profe, creo que por mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Dale, dale. ¿Sí? Practiquen, lean todos los códigos que tienen de ejemplo en el práctico, deduzcan los objetivos, fíjense en la estructura de esos programitas de ejemplo y practiquen haciendo resoluciones ustedes. Hola. Sí. ¿Puedo conocer el punto 16? Dale. A ver. Lo tengo planteado. Sí, sí, sí. Ahí ya te liberé la pantalla. Dice, escribe un programa que a partir del contenido del segmento de memoria que inicia la posición 20, cuya longitud se encuentra en 1F, Bien, genera la lista de valores pares y otra impares. perfecto. Considere la lista de números pares que se ubica a partir en la ubicación 70, y mientras que la lista impares a partir de la posición de 0. Bien, Guarde la longitud en CIF y en CF. dale, dale. Considere que los ceros no deben copiarse. Bien, Bien. El caso que tome el primer valor, sea igual a 0, no hace nada, va a incrementar los índices y el menos longitud, toma el segundo valor. Ahora, en el caso que no sea distinto de 0, va a ver si es par o impar. perfecto. En el caso que sea par, lo va a guardar en los pares, va a incrementar la longitud par y el índice par, que acá lo definí, índice par e índice impar. Perfecto. Y el índice para el principal, digamos. Bueno, acá incrementa el índice y el menos longitud. Verifica si ya terminó o no. Si no terminó, va a volver a ser lo mismo. En el caso que no sea par, va a ser impar, va a ser lo mismo. Guardar, incrementar la longitud impar, el índice impar y va a volver. ¿Sí? Inicializo la longitud. El CF que sea impar, el que sea par, y el 1F que es... no. Que es 1F, complemento, obtengo la menor longitud. Perfecto, sí. Allí empiezo. No es CRA. CRA, sí, sí, sí. Tomo el primer valor, lo complemento y verifico si es 0, ¿no es cierto? Lo guardo en la posición 09, auxiliar, y dice si es ISZ, si es 0, voy a continuar. Y el avance en la lista. Sí, continúo. Índice y longitud actualizado, perfecto. Para que sea distinto de 0, no 0, bueno, otra vez acá, 0. Perfecto. Borramos. Sí. Bien, no, ahí sí, ahí es STA, fíjate, porque estás revirtiendo el proceso, me parece. Sí. Análisis para ver si es par o impar, hago error. SFZ, si es 0, si es par.
lo guardo. Bien, modo indirecto, perfecto. Con índice 11. Índice par. Incremento el índice, el contador de elementos de la nueva lista. Sí. Dejas actualizado tu índice, perfecto, para que avancemos en esa lista. Sí. Y pongo llama continuar. Y en continuar va a estar acá. Que incrementa el índice menos y volver para. Perfecto. Ahora, en el caso que no sea par, no cero, no. En el caso que sea, ¿qué dice? En el caso que no sea cero, a ver dónde anda tu CRA. Acá fíjate ahí abajo al salto impar. Sí. Ahí está. Sobre la otra lista. Sí, acá. Sí, puedo poner el número original que está haciendo el error. Lo guardo en la segunda lista. En 2 en este caso. Incremento su cantidad de elementos. Sí, incremento su índice. Y próxima posición. Y bueno, ya te vas a la actualización de los índices de la lista original. Sí. ¿Sí? Ese. Ok. Se les hace larguito, pero fíjate, una vez que vos diseñas una parte, ya sabes que la otra va a ser igual. Sí. Bien, eso era todo lo consulta por hoy. Dale. No sé si tienen alguna consulta más. Fíjense que en el ejercicio que propuso el compañero, él utilizó, como manejaba 3 listas, 3 posiciones para crear esos índices. Lista original y las nuevas listas, de pares e impares. Y solo actualizaba los índices cuando avanzaba guardando en una lista en la otra. Lo mismo la cantidad de elementos de esas nuevas listas. Entonces, tranquilamente ustedes pueden manejar cualquier cantidad de listas siempre y cuando tengan posición dentro de la memoria que les funcione como índice. ¿Alguna otra duda? Lo importante es que sepan armar buclecitos dentro de tipo de programas, usar los saltos, que entiendan bien cómo usar el S o el IZ, que es lo que representa la rotación izquierda y derecha cuando enfocamos en no hit. Y en esto, que puedan leer sin problema y los entiendan al momento de leerlo. ¿Sí? Porque tienen que, a partir de lo que ustedes ven en los ejemplos, generar su propia solución. Nos vemos, Gabriel.
Uy. Tarde de mierda.